Ya pueden estar grabando, así que no hablen mucho porque no sabemos todavía si ya comenzó. Bien, queridos Ok, hermanos, estamos aquí de nuevo con ustedes, una nueva experiencia que Dios nos regala en este día. Hoy felices y contentos porque tenemos la experiencia de hablar con dos doctoras, hermanas trabajadoras de la medicina, que sirven a la sociedad y que Dios hoy las trae para darnos un testimonio maravilloso, fantástico, que nos puede ayudar a todos nosotros. Vamos a comenzar haciendo una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos ponemos en tu presencia en este momento para que sea tú que nos ilumine, nos guíe y este compartido sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Gracias por el trabajo que estás realizando de rescatar tantas almas para ti. Hoy una nueva persona, una oveja, vuelve a tu iglesia y nos sentimos alegres y felices de que haya un solo rebaño bajo un solo pastor y que se vayan integrando las otras ovejas a ese rebaño. A ti, oh Dios, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos la oportunidad de presentarles a estas dos hermanas que prestan un servicio en la medicina a la sociedad, pero ellas mismas se van a presentar de dónde son, cuál es su profesión y nos van a contar un poquito su testimonio porque Dios ha obrado en medio de ellas y hoy queremos compartir esa experiencia con ellas. Bueno, adelante, hermanita, cuéntenos, les escuchamos. buenas noches, Padre, la bendición. Dios les Buenas bendiga y les noches. guarde. Amén. 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 Yo soy la doctora Selva Ramírez. Trabajo como pediatra sirviendo a la población infantil. Y soy de Paraguay. Tengo realmente revelaciones espirituales muy interesantes que marcaron mi vida en estos últimos 4 años. Porque anteriormente me sentía así, decía que era católica, pero una católica, digamos, ligera, en el sentido de que tenía preconceptos Ajá, acerca de lo que es la iglesia católica, que son preconceptos que fueron creándose en la sociedad de acuerdo a las historias que se escucha, ¿verdad? A nivel mundial se conoce que supuestamente la Iglesia Católica eh, tiene metida así tipo mucho de materialismo, lo cual hoy día sé que no es así. Y con el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II nos mostró y mostró al mundo que no es así la Iglesia Católica. Justamente el Papa Francisco da énfasis en la Madre María, y decía, justamente estaba escuchando hoy, decía el padre, que un católico que no tenga madre, como es un pastor, como son la iglesia protestante, ellos son hijos huérfanos. ¿Por qué son huérfanos? Y decía, porque ellos son del orfanato, porque no tienen madre. Es decir, la madre es lo más importante, es, digamos, el corazón de todo lo que es la iglesia católica. Entonces él decía que los protestantes o las personas que no le tienen a María en su corazón es porque son huérfanos y no así es. reconocen la importancia de la madre. Así es. Y qué Y ahí bueno, empiezo yo, mi qué bueno. testimonio. Ajá, Bueno, empiezo yo. Hace 4 años mi hermana sufrió un tumor cerebral. En ese entonces yo soy un poco más de la ciencia y veía que durante todo el proceso de internación de mi hermana se pasaba rezando, rezando al divino niño Jesús, rezando a la divina misericordia, teniéndole presente a María y a Jesús. Y yo veía desde lejos, veía todo eso desde lejos, ella estando en cama y yo como médica, o sea, más así tirando a la ciencia. Mientras ella se pasaba rezando, yo admiraba en ella la fe, la creencia. Ahí me di cuenta que yo estaba con muy poca fe, porque no le acompañaba en ese proceso espiritual, yo solamente estaba acompañando la parte científica. Entonces, eso me llegó muy de cerca y me di cuenta que me faltaba mucha fe.
la ciencia me apartaba de la fe porque yo buscaba respuestas concretas a los hechos. Fue allí que después de recuperarse, después de 3 meses, una persona se acercó a mí y me dijo, ¿por qué no nos vamos junto a la Virgen de Salta? En Salta, Argentina, donde se considera los 3 cerros que se encuentran custodiando la gruta, por decirte, de la Virgen María. Fue muy importante esa invitación. Pensé, voy a aceptar. ¿Por qué voy a aceptar? Porque siento que tengo poca fe. Capaz que si yo me voy allá, escuchando muchos testimonios de mis colegas, decía que ellos se iban así. Una compañera mía dijo que se fue sin caminar y regresó de Salta caminando. Qué bueno. Otra persona escuchaba que decía, se fue buscando entrar encinta, embarazada, y se embarazó. O sea, escuché muchísimos testimonios así que me despertó mucha curiosidad. Como toda científica, tenemos curiosidad y queremos palpar ese hecho. Fue ahí que me fui, con poca fe, pero tratando de explicar, mi mente seguía tratando de explicar todos los hechos que yo escuchaba. Bueno, una vez en Salta, los sábados tenemos que peregrinar. Nos fuimos hasta el cerro. Muchos de ellos tenían que caminar durante el trayecto a la altura del cerro, y otros que no podían se iban en un bus pequeño que los llevaban allá arriba. Durante ese trayecto me llamó la atención, mucha gente decía, bueno, yo veía que había gente que se caía, y le preguntaba a mi amiga que me llevó, ¿por qué esta gente está reaccionando de esa forma? Es más, quería actuar como médico, pero me abstuve. Veía que la gente se caía, lloraba. Me decía la compañera, hay otras personas que huelen así tipo jazmín, y otras personas que huelen a olores un poco desagradables. Y yo trataba de oler, así tipo, ¿será que voy a oler algo raro? Y me pareció que no olí nada raro. Estábamos en fila, nos fuimos en ayunas, y pues sí, estuvimos 4 horas en la fila, y veía muchísima gente con sus niños, se iban gente que por ahí tenía una enfermedad grave, o sea, con la esperanza de encontrar el milagro de la curación. Me, me iba analizando, miraba hacia todas las personas que estaban a mi alrededor y me preguntaba, ¿será que voy a ver algo revelador aquí? ¿Será que voy a pasar algo, una experiencia como pasan las otras personas? Después empieza a hablar uno de los padres, dando su testimonio de cómo su hijo de 5 años, al que se le había diagnosticado cáncer cerebral posterior a todo tipo de estudio y que ya no le daban chance, entonces ellos le pidieron a la Virgen María por su hijo y que le iban a traer hasta Salta. Y le trajeron hasta Salta, posteriormente fue de vuelta y desapareció del fútbol. Y yo escuchaba el llanto del padre, cómo recuperó a su hijo. Me llamó mucho la atención, porque se escuchó que en la resonancia se veía un tumor, posterior a Salta ya no se veía el tumor. O sea, era bastante fuerte. Me llamó la atención. Seguía así analizando todo lo que escuchaba y todo lo que veía. Después me tocó a mí. Había como una fila de 10 filas de 100 personas. La señora que tiene contacto con la Virgen María se llama María Livia. Ella reza todos los días el rosario. Ella dice que está en contacto con María y que María le habla, le da consejos para que le pueda distribuir a todos nosotros, ¿verdad? Que ella quería que empecemos a rezar y rezar, y que tengamos fe. Esa es digamos que el consejo más importante que María le hablaba a la María Livia. Entonces María Livia es como la puerta, como el contacto entre María y los peregrinantes.
¿Qué buscábamos los peregrinantes? ¿Qué buscaba yo? Buscaba enriquecer la fe, que tenía poca fe. Buscaba eso. Y veía que María Lidia hacía la intercesión de manos. Y veía en la fila que se caían como piezas de dominó. Había pocos que no se caían. Me llamó la atención y dije, estas personas se están cayendo porque están en ayunas. Le falta azúcar. Obvio que va a caerse. O sea, esa es la mente, la parte de la ciencia explicando, digamos que desde lejos. Y después, cuando enfrente mío estaba papá, mamá y un niño de 5 años. Y dije yo, ¿será que le va a hacer la intercesión al niño? Me llamó la atención eso. Le hace a la madre, se cae. Le hace a la criatura de 5 años, se cae. Eso me llamó la atención, me dio como escalofríos, porque es una criatura no va a hacer teatro. Ellos solamente expresan la realidad, la verdad. Y eso me tocó mucho, empecé a llorar, pero lloraba el hecho de ver que esa criatura estaba en contacto, como ellos dicen, con el Espíritu Santo, como es. Y eso sí, ahí dije, no, esto es verdad, esto es real. ¿Cómo voy a explicar que esa niña al tocarle a María Livia se cayó? El papá no fue tocado, porque el papá quería quedar cuidando a su señora y a la hija. No se le hizo imposición de... Sí se le hizo. No, a él no, al padre no. Ahí, cuando pasaron minutos, me llamó la atención porque me quedé fijamente mirando cuánto tiempo quedaría la niña en el suelo tendida. Y ya pasaron casi más de 8 minutos. La madre se despertó y el padre se preocupó por la nena y le quiso despertar porque ya pasaba mucho tiempo. Ahí vienen los servidores de María Livia y le dice, papá, no le toques, no le toques. Ella se va a despertar sola. Ella se va a despertar en el momento que el Espíritu Santo desee y quiera, digamos que regresar a la realidad. Y me llamó la atención, me tocó mucho eso, lloré muchísimo, no sé si porque como pediatra y estoy mucho en contacto con los niños, lo importante es que ese niño me demostró que existe un poder, que existe el Espíritu Santo. Empecé a creer más, empezó a aumentar mi fe a través de ese niño, porque ese niño no va a inventar nada. Después me tocó a mí. Escuchaba yo cuando cuando María te tocaba, uno podía verle a los ojos a la Virgen María, que se convertía ojitos celestes, o que le vería a María. Entonces yo pensaba, vamos a ver, le voy a mirar fijamente a los ojos, a ver si cambia, si le veo a María. Otra vez mi mente analizando. Allí cuando me hizo la imposición, sentí su mano suavecita. Es la mano de María. Después se me cerraron los ojos, digamos que no tuve control sobre mi cuerpo. Se me cerraron los ojos como se me volvieron muy pesaditos. Y al volverse pesado, sentí una segunda mano que me tocó, muy pesada. Se notaba que era una mano masculina y me caí. O sea, sentí como que me empujó. Me caí. Y dije yo por dentro, cayendo, con la mente ya otra vez así analizando, dije, ¿cómo no me voy a caer si el servidor me echó? Bueno, me quedé ahí sin poder abrir los ojos, sin poder otra vez volver a la realidad. Y como ya estaba en contacto, con el Espíritu Santo, entonces me dejé llevar. Empecé a rezar, sentía como que el cuerpo se quedó ahí y mi espíritu estaba en otra dimensión. Qué bueno. Y sentí mucha paz, me sentí bien hasta más o menos 5 minutos y después pude abrir el párpado. Lo primero que vos intentás es abrir el párpado y después incorporarte. Y fue así. Posterior a esa experiencia,
Bueno, todo empezó otra vez, así tipo de nuevo. Nos vamos con las compañeras, las amigas que me llevaron, ya pasaron varias horas y me dicen, Selva, ¿cuál fue tu experiencia? Y les miro a las amigas y le digo, y bueno, en esa experiencia sentí mucha paz. Lo que sentí fue mucha paz. Y había una criatura que también cayó y entró en contacto con el Espíritu Santo. Y después le digo, ¿y te caíste? Sí, me caí. Y me dice, y le digo, ¿cómo no me voy a caer si el servidor me tocó fuerte y me empujó? Me miraron con una cara así, con unos ojos de, ¿cómo vas a ser incrédula o algo por el estilo? Me miraron así y me dijeron, Selva, los servidores no le tocan a los peregrinantes. Ellos solamente están detrás para que vos te caigas de una manera que no te golpees, pero jamás te van a empujar. Y le dije, pero yo sentí una segunda mano. Y me dice, claro, la primera mano es la de María. La segunda mano fue la de Jesús. Ahí me sentí maravillada. Me sentí tipo honrada, o sea, me sentí tan bien saber que la segunda mano fue de Jesús. Ahí sí volvió una fe, se volvió mi fe más intensa, porque dije, pucha, me tocó la Virgen María y luego me tocó Jesús. Y entré en contacto con el Espíritu Santo y ¿cómo sé eso, que pasó eso? Gracias a esa criatura que anteriormente a quien yo veía y la estaba analizando. Y esa fue una de las grandes experiencias que me hizo sentir mucho más cerca del Espíritu Santo, de Jesús y de María. Sé que María existe. Qué Sé que Jesús existe. Sí. Y bueno, sentí que podía venir a rezar con mi hermana, a ser como ella, ver así, tipo, sentir lo mismo que ella, esa fe, esa creencia, y empezar a rezar. Y ese es uno de los grandes testimonios que yo creo que es bastante válida para que podamos creer en María. Y María es nuestra madre y no nos abandona. Y a través de ella fui tocada por Jesús. Es decir, primero estaba María y a través de María por detrás Jesús. Es decir, el Hijo. Ella permitió que el Hijo entre en contacto conmigo, el Espíritu Santo. Y esa fue la conclusión y es lo que yo quiero compartir con todos los hermanos, las hermanas, principalmente porque veo que, como dijo el Papa Francisco, los que no creen en María es porque no tienen madre, son huérfanos. Y me siento muy bien sabiendo que no soy huérfana. Qué bueno, qué bueno. Me alegra. Y cuéntenos, ¿y usted, toda su vida ha sido católica, solamente que no se acercaba a la iglesia o perteneció a alguna secta? Me consideraba católica porque me habían bautizado. Ajá. También, sí, pero estaba muy alejada. Y me sentí obviamente más alejada cuando entras a la ciencia de la medicina, que Ajá. todo te enseñan a encontrar o a buscar respuestas a las preguntas. Y encontrar respuestas y justificarlas con eso no se puede hacer en cuanto a la ciencia espiritual. En lo espiritual no hay respuestas. Es solamente creer, tener fe. ¿Y quién le ha No motivado? soy una buena católica. Ah, no ha sido una buena católica. Pero, ajá, ¿y quién le ha motivado así para integrarse así, para que fuera Bueno, para allá? ¿Quién le invitó? ¿Quién, o cómo ha sido? y aquí la doctora Nora, que es mi amiga, siempre me anduvo detrás y me decía, Selva, tenés que irte a la iglesia. Selva, tenés que ir a confesarte. Y bueno, así yo la escuchaba. Sí, me voy a ir, sí, pero nunca me iba. Porque era así como una cuestión de que yo tenía un preconcepto de la iglesia. Que para mí el padre, si me iba, no me llegaba porque de repente había padres que en la iglesia, en la homilía, daban ciertas indicaciones de política
de la economía y esa parte no me gustaba mucho. O sea, yo quería escuchar algo espiritual, algo, las enseñanzas de la Biblia y no escuchar política. Y también por escuchar que muchos de los sacerdotes de nuestra iglesia parecían más instintivos que espirituales. Entonces todas esas cosas que uno va escuchando, como que te va así tipo alejando, ¿verdad? O sea que yo de repente como que me sentía que no tenía una religión, tenía mi propia religión. A su Mi propia propia religión. religión y mi propia forma de confesarme. No era capaz de confesarse por eso. Que, Bueno, en cuanto a la Iglesia Católica, usted dice, sí, la verdad es que cuando me acerqué mucho, la segunda etapa de mi acercamiento, me acerqué a María y me acerqué a Jesús. ajá, Ahora el siguiente paso era acercarme a la iglesia y acercarme al Padre. ajá, Eso es lo que yo no podía hacer. Pasó algo nuevamente en mi vida, que hace 9 meses debuté, me diagnosticaron epilepsia por primera vez en mi vida. Me llamó la atención porque para la epilepsia tenés que tener antecedentes, algún tipo de desencadenante, según la medicina. Y yo no tenía ningún desencadenante. Y otra vez así tipo el misterio de la vida. De ahí me sentí muy mal, me sentí deprimida, me sentí tipo así, ¿por qué a mí? ¿Por qué justamente me pasa eso? Siendo que yo trato de curar, de aliviar, y con esta enfermedad, si bien cierto, podés hacer una vida normal, de cierta manera podés entrar en, digamos, un cortocircuito, como lo que es la epilepsia. sí, Y entonces me da como mucha tristeza y me replanteaba por qué me pasaba a mí. Después de eso, todos me pasaban a insistirme que me acerque a la iglesia. Y justamente aquí Nora me dice, y otra compañera que se llama Pavón, me dice, yo te voy a llevar a la iglesia. Tenés que irte a la iglesia. Y bueno, entonces yo ya dije, me voy a ir, porque trataba yo de, de buscar una respuesta a lo que me pasó. Y pensé, bueno, seguramente estoy tan alejada de Dios que es una manera de acercarme otra vez. Y que tengo muchos pecados. Y me voy y me siento junto al padre Christopher. Me dice el padre, Selva, te escucho. Y le digo, bueno, padre, yo me siento muy mal porque me pasó esto y te voy a confesar, padre. Yo lo veo a usted como un ser humano, como un hombre más como yo. O sea, padre, ¿por qué yo voy a venir a confesarme con usted? Si puedo confesarme sola, con mi espíritu. Porque, ¿por qué le voy a decir a alguien que él igual como yo mis pecados? Y se ríe el padre Christopher y me dice, ¿sabes qué, Selva? Me dice, cuando yo estoy del otro lado como padre, no soy ser humano, el Espíritu Santo está en mí. Y el que te escucha es el Espíritu Santo. Y yo le miro así. Pero padre, tipo, ¿acaso no es válido el hecho de que yo con mi mente y con mi corazón me arrepienta? No, porque tenés que hablarle al Espíritu Santo. Bueno, me convenció, me confesé y luego tenía que pasar a la siguiente etapa, otra vez una intercesión de mano por el padre Christopher. Pero esta vez, y le dije, padre, lo que pasa es que yo no quiero venir a la iglesia porque vos venís a la iglesia y la gente mira cómo te vestís, que dice esto. O sea, me pareció así, tipo como uno se va para criticarle al otro. Eso yo le dije. Y me dice el padre, mira, Salvador. Me hizo leer un versículo. Después de leerle el versículo me habló de la iglesia, de lo que significa la iglesia. Y me dio un tipo, no te puedo decir, pero me dijo lo siguiente. Si yo te pido a vos que llenes el vaso llenas el vaso, te pido que hagas una recorrida por toda la iglesia por dentro, con la condición de que no se derrame ninguna gota. Y le vas a hacer. Bueno, ¿y vas a hacerlo? Sí, voy a hacer. ¿Y cómo lo vas a hacer?
y me voy a concentrar, padre, voy a tratar de que no se me derrame ni una gota. Y me dice, muy bien. Eso fue lo que pasó con esta persona, que volvió a mí sin derramar ninguna gota, me dice. ¿Y por qué no derramó ninguna gota, Selva? Porque se concentró, Ley. Y es lo mismo, cuando vos entras a la iglesia, tenés que concentrarte, pero no en los demás, no lo que digan los demás. Vos venís y te concentrás con el Espíritu Santo, con Dios. Vos venís para estar con Dios. Ahí le dije, sí, tiene razón, padre. Ahora me doy cuenta. Sobre los videos que recibías. Ah, sí. Eso. Y bueno, esa fue una forma de llegar más a la iglesia, me convenció. Y algo muy llamativo que me pasó fue, me volvió a hacer la intercesión de mano. Y enfrente mío en la fila estaba un hombre que empezó a hacer movimientos de cabeza. Y le pregunté yo a la servidora, ¿por qué ese hombre está haciendo movimientos raros en la cabeza? Y me dice, esa es una persona poseída. Y yo dije por dentro, como yo he visto muchas películas de poseídos, no estaba actuando como en las películas. Entonces, bueno. Después cuando me acerco y me toca a mí, sentí una sensación inminente de tristeza. Cuando me puso la mano en la frente, empecé a llorar. No podía controlar, empecé a llorar, a gritar, a estirar las manos. Fue algo rarísimo. O sea, me entregué al llanto, me entregué a lo que estaba pasando. A partir de ahí ya no puse la mente en función. Me entregué, como dice el padre, el Papa Francisco, me abandono a lo que es el Espíritu Santo. Y pasó eso. Justamente antes de eso me dice el padre Christopher, Selva, vos sos médica, sí. ¿Y vos qué curás? Y a los pacientes que vienen enfermos físicos, ¿verdad? Me dice, sí. Bueno, así es la iglesia. La iglesia es como un hospital para los enfermos espirituales. Y terminada la sesión de intercesión dije yo, hijo, qué mal que estaba. O sea, mi espíritu estaba en terapia intensiva por lo que me pasó. Qué Y esas son las dos grandes experiencias que primero me acerqué a María y a Jesús. Luego me acerqué a la iglesia y luego le miré al Padre como realmente debe ser. Y hoy en día estoy feliz, estoy muy contenta. Acá la hermana Nora me enseñó a leer versículos, o sea que la Biblia, yo jamás quise leer la Biblia porque las veces que intentaba leer me parecía que estaba en chino, o sea, yo leía una cosa y parecía una cosa. Entonces, que recibías. le tenía miedo. Y Nora insistía conmigo, me enviaba mensajes en el WhatsApp. Justamente de usted, a través de ella le conozco a usted, el padre Luis Toro siempre me hablaba así y cuando me dijo que el padre Luis Toro quería mi testimonio, yo me asusté. Dije, Dios mío, ¿cómo voy a contar yo lo que me pasó, verdad? Y me dice Nora, pero tenés que contar. Ella me convenció porque yo estaba así tipo como un poco, me dice, tenés que... Doctora. Sí, tenés que contar tu experiencia para que otros hermanos y hermanas encuentren a través de tu testimonio una orientación espiritual, para que se lleguen también como vos tuviste la oportunidad. Y pasó así. Hoy en día tengo una católica mucho más católica de lo que era antes, porque ahora interpreto un poco más las palabras que tiene esta Biblia. O sea, ahora puedo interpretar gracias a Nora porque el sábado pasado nos sentamos y me enseñó muchas cosas. Y le dije, wow, Nora, yo jamás quise tocar siquiera la Biblia porque le tengo mucho respeto. Y empezó ella, o sea, ese miedo que tenía se derritió gracias a que ella empezó a leerme los versículos y me explicaba. Y al explicarme iba entendiendo lo que realmente significaba. Yo estaba contenta con eso, estaba feliz porque estaba entendiendo, empezando a entender la Biblia, empezando a entender lo que quiere decir la Biblia, que creo que es eso lo que a todos los católicos nos falta. Como usted dice, yo era una católica zombie, light,
no tenía profundidad, no conozco la Biblia, estoy empezando con un solo versículo hoy en día en mi mente, pero pienso explayarme más, pienso leer más, y me doy cuenta que es muy importante porque enriquece tu espíritu, tu estado de ánimo, y la forma de ver a las personas, la forma de ver el mundo es distinto. Y esa experiencia es lo que quiero compartir con ustedes y decirles que una persona arrastra a otra persona y así sucesivamente. Y es muy lindo, Padre, y le agradezco por esta oportunidad, por este espacio, porque de esta manera, si hay otros como yo, católicos, entre comillas, van a ser verdaderos católicos. Qué bello, qué bello. Y es así. Me queda la interrogativa. ¿Qué fue lo que pasó? Háblate. Nora, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Buenas noches, hermanos. Nora, Saludos a todos allí, al Nora, hermano lector, está contigo, Santo Padre Luis Toro. También desde aquí saludos a Maribel, al Santo Padre Marcos Galvis, que en su momento ya tendremos la oportunidad de conocernos en persona. Y bueno, yo más que nada, a través del testimonio de la compañera, agradecer las enseñanzas del Santo Padre Luis Toro, porque si bien la compañera lo resume aquí en unas cuestiones de segundos y de minutos con algunas experiencias personales, hay que hacer hincapié en lo siguiente. Esta conversión que es el retorno más bien de una hermana que estaba puesto en coma, ella no sabía que estaba en un coma profundo, y ella caminaba por el mundo ciega, sorda y muda como la mayoría de los médicos, a través de una gotita de agua que mueve y que perfora una roca, un corazón frío, una mente fría, porque estamos acostumbrados a estudiar en libros. El mundo nos enseña que las enfermedades físicas tienen que tener una explicación. Sí. El mundo nos enseña que los niños mueren por una situación física, por una desnutrición o por una falta de alimento. Que todo tiene su explicación Si física. bien, sí, nosotros en el mundo de la medicina, como médico, voy a hablar ahora como médico, nos enseñan que todo tiene que tener un porqué, ¿sí? Y entonces en ese momento hablamos mucho de Dios. Sí. Es más, hay una gran cantidad de médicos en el mundo, no solamente aquí en Paraguay, colegas míos que son ateos, que no solamente se alejaron de la fe, sino que son ateos. Pero a través de la palabra de Dios, a través de la insistencia con los versículos, a través de las enseñanzas que el Santo Padre Luis Toro da en los videos, el Señor hace sus obras en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es una semilla, lo sabemos. ¿Y cómo se manifiesta el reino de los cielos? A través de esa semilla. Nosotros que ya conocimos y que encontramos en la luz que es Jesús, nos transformamos en lámpara para llevar su palabra. El testimonio de la doctora es para que la gente vea que una persona que aunque camine, aunque tenga ojos, aunque tenga manos, aunque esté sirviendo para defender la vida, no necesariamente está comprendiendo qué está sucediendo en la vida espiritual para que se manifieste lo que Dios nos dice en Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. A través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de los videos que el Santo Padre Luis Toro ha enviado, preparábamos resúmenes, hacíamos artículos, sacamos los versículos y mandábamos a todos nuestros contactos. Personalmente, a través de las enseñanzas, yo mando a prácticamente 2.000 personas esos mensajes. Muchas personas han agradecido los videos del Santo Padre Luis Toro. Muchos médicos dicen, yo volví a aumentar mi fe, yo volví a hacer adoración, yo volví a los grupos de enseñanza de escuela bíblica. Yo ahora creo en la confesión. El testimonio es la compañera, la doctora Selva Ramírez, que decía, yo no me voy a confesar. Así como ellas, muchas personas en el mundo, compañeros, amigos míos, dicen que ellos no van a confesarse con sacerdotes porque ellos son pecadores, que como nosotros vamos a ir a confesarnos a personas pecadoras. Entonces, en el mundo de la medicina, una gran parte, tal vez la mayoría, negamos la existencia de Dios, ¿sí? Yo puedo dar como testimonio desde primera infancia que cuando pasé por primera vez en mi vida a dar un poema, una poesía, porque mi mamá era maestra de escuela de niños,
me dan para decir un poema y me olvido la última estrofa. Y en ese momento sale no sé qué, un espíritu de guitarrera, y empiezo a inventar una poesía para completar la estrofa que me había olvidado. En mi vida adulta me han dicho, no vas a poder ser doctora porque no tenemos los medios de hacerlo. Sin embargo, si el Espíritu Santo desde el vientre de la madre ya te tiene preparado lo que vas a hacer, aunque tus padres te digan no vas a poder estudiar porque no tenemos el dinero, si es obra de Dios, sí lo va a hacer en tu vida. Si en tu corazón estaba el querer ser médico, pero tus padres te decían que no, bueno, yo decía, en el nombre del Señor Jesús. Una vez que estaba estudiando en la facultad, me llegaban los miedos y las dudas de cómo yo voy a venir a enfrentar algo que en mi infancia dije, yo voy a ser pediatra, quiero ser doctora. Entonces mi madre me enseñaba que lo haga todo siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces yo puedo dar testimonio que los exámenes, las respuestas que salían era porque el Espíritu Santo estaba obrando. La inteligencia no viene del hombre, no viene porque una persona dijo, yo quiero ser doctora, yo voy a estudiar, me voy a aprender de memoria los versículos y gracias a mi inteligencia, a mi sabiduría, he memorizado y tengo estas notas en la facultad. El Señor encamina la vida, el Señor encamina qué vas a hacer y nos necesita a todos desde qué trabajo estás ejerciendo, desde un limpiador de piso, un oficinista, un secretario, un médico, un científico, una madre en la casa, un padre en la casa y un hermano. ¿Para qué? Para ayudarnos todos juntos a que a conocer la palabra y a fomentar el crecimiento y sobre todo la instauración de la fe, aumentar la fe unos con otros. A mí me decían, no vas a poder ser doctora, pero el Espíritu Santo quería que haga eso. Una vez que fui doctora, decía, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? El Espíritu Santo me llevó. Yo dije, en mi vida voy a ser pediatra, nunca, pediatría no. El Espíritu Santo puso en mi corazón las ganas de ser pediatra y soy médica gracias al gobierno de Paraguay. Yo soy argentina, estudié allá, pero cuando vine a estudiar medicina, el Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, me dio un lugar, el primer lugar, porque tenía el promedio de oro. Cuando yo me recibí, gané 10 medallas de oro, tenía el mejor promedio durante 5 años en la provincia de Formosa, y eso fue una carátula que puso el Espíritu Santo, porque yo no hacía el menor esfuerzo para estudiar. Mi vida era levantarme, hacer deportes y ser feliz. Sin embargo, tenía los mejores promedios. Y el Espíritu Santo me trajo al Paraguay. Cuando iba a hacer pediatría no había lugar para mí dentro de la pediatría, había solamente 10 lugares. El Espíritu Santo tocó los corazones de los doctores y por primera vez en Paraguay se abrió lugar para 4 médicos más. Yo estaba en el 4.º lugar para que yo entre, se dieron el lugar más. Bueno, yo decía que es todo obra de Dios. Todo lo que Dios tiene preparado en nuestra vida es obra de Dios. Sin embargo, mi vida tampoco era una vida de religión. Conocía poco de la Biblia, tenía una Biblia que mi mamá me la regaló cuando tenía 12 años, pero la tenía así, dobladita y guardada, que no se ensucie y que nadie toque. ¿Sí? Posteriormente, se empezaron a manifestar las semillas del malo que se manifiestan, porque mientras nosotros estamos dormidos, mientras no entendemos, mientras no estamos cimentados en la palabra de nuestra familia, y este es el mensaje para los padres y para las madres que están escuchando esto, nosotros podemos decir, sí, le hice bautizar a mi hijo y ya está, ya cumplí. Sin embargo, allí no termina. Hay que proteger a los niños desde el hogar con la lectura diaria de la Biblia, porque si no, el maligno, el diablo, que viene a sembrar la cizaña, ¿sí?, hace que la persona después manifieste todos los colores de pecados, todos los tamaños de pecados que uno se puede imaginar. Y uno dice, yo soy católica porque soy bautizada. No pisaba las iglesias, prácticamente las misas, no me confesaba. Inclusive una vez me invitaron al Brasil para asistir a un velorio. Tuve la cara dura y se manifestó en mí la hipocresía, la raza de víbora, sepulcro blanqueado. Me fui a comulgar sin haber hecho confesión. No conocía el valor de la confesión, no conocía el valor de la Eucaristía, no sabía que estaba en pecado, porque la Biblia tenía en mi casa cerrada. Si bien reconocía que el Espíritu Santo siempre obraba en mi vida,
esos frutos no se veían por ningún lado, no se veía en mi vida privada, no se veía en mi vida personal, no se veía. ¿Por qué? Porque de niña, si bien pasé por una catequesis, si ustedes me preguntan, ¿qué aprendiste en tu catecismo? No tengo ningún recuerdo. Recuerdo que hacíamos dibujos, nada más. Pasé por las manos de catequistas, pero no llevé yo ninguna semilla que pudo dar buen fruto. No, mi padre era ateo. Mi madre era separada, se había casado con un hombre, tuvo a mi hermanita, ni bien nació mi hermanita, ese hombre la abandonó, mi mamá casada por la Iglesia Católica. Nací yo, hija ya de un matrimonio en adulterio, porque mi mamá no se divorció, tampoco la Iglesia tampoco buscó la solución, ya que aparentemente no había realmente matrimonio. Se juntó con mi papá, nací, salvo si me concebí pecador, sí, culpable, pecadora me concebí mi madre. Y otros digan, no, lo que está escrito en la Biblia está escrito. Producto del adulterio, sí. Mi hermano también, producto del adulterio. Los dos, mi hermano y yo, alejados de lo que es la palabra. Cuando empezamos a conocer la palabra, porque tocamos fondo y buscamos auxilio, viene Satán nuevamente y obra en nuestra vida. ¿Cómo? Buscamos libros de autoayuda. Y nos vamos y entramos en la metafísica. Y entramos en los libros de satánicos, que si te hacen creer que con tu propio poder, con el poder de tu mente, vos mentalizando todos los días, visualizando de que vos vas a lograr lo mejor para tu vida, y nunca existió Dios, nunca existe ahí la providencia divina, nunca existe la obra que Dios tiene para vos en tu vida. Entonces, yo vivía, siendo supuestamente católica, vivía haciendo exactamente todo lo que es la cultura de la muerte. En todos los aspectos de mi vida, quiero que eso los hermanos lo comprendan, de punta a punta, cultura de la muerte. Me compraba, gastaba todo mi dinero, me invertía, me enseñaba a mí la metafísica, que yo no estaba gastando dinero, estaba invirtiendo en mi prosperidad espiritual. Y que a través de la lectura de los libros de metafísica, yo había entrado a la luz, a la verdad, y expandía mi conocimiento. Puedo recitar todos los títulos de los libros que se conocen en el mundo de la metafísica. Puedo repetir todos los libros que escribieron desde Connie Méndez, el padre, el sacerdote Lautret, los libros de Fox, Fox, los libros que ustedes quieran, y pídanme el libro que sea. Entré también en lo que se llama Reiki, entré en meditación trascendental, buscando salir de una vida pagana, absolutamente pagana desde todo punto de vista. En uno de esos lugares donde se vendían ese tipo de libros, el padre era un sacerdote, y él entró en la apostasía, él renegó de su fe, salió de la Iglesia Católica porque él nos enseñaba en esa escuela de metafísica que la religión católica se enseña de tal manera a que nosotros nos sintamos siempre culpables y de esa manera puedan tener poder de dominio la Iglesia Católica, los apóstoles, el Papa, los sacerdotes sobre nosotros, que de esa manera nos tenían controlada la vida. De hecho, nos enseñaron allí en la metafísica que la resurrección no es la palabra que estaba escrita en la Biblia desde un comienzo, sino que existía la reencarnación. Doctora, Y desde el momento en que nosotros interpretemos que habiendo la reencarnación podemos tener poder sobre nuestra futura vida y sobre el presente también, la Iglesia Católica perdía absolutamente poder sobre nuestra vida, entonces que habían cambiado la palabra reencarnación por resurrección. Doctora, ¿me oye? Ese padre que se había alejado de la Iglesia Católica, que renunció a ser sacerdote y que se dedicó a la metafísica y a las ciencias ocultas, todo tipo de ciencias ocultas, ese padre dijo una frase, porque hay que recoger también lo bueno, dijo que la grandeza de Dios digan un poco, dijo el padre, y este es un regalo para todos los hermanos, y es una frase que está en la Biblia, no es un invento, es una cita bíblica, que la grandeza de Dios
Algo está sucediendo. Doctora, ¿me oye? Sí, yo no, me están escuchando porque aquí ¿Me oye, entra doctora? una llamada. ¿Me oye, doctora? ¿Me oye, doctora? Hola. ¿Me oye? Yo te escucho bien, Santo Padre. Mire, doctora, que tiene que apagar el micrófono del celular que está grabando y volverlo a prender el micrófono, solamente el micrófono, porque se oye mucho eco de lo que usted está grabando y no se oye bien. Solo el micrófono del celular. Lo apaga y lo prende, el micrófono. Ah, bueno. Solamente el micrófono, no la llamada. El micrófono, ¿dónde está eso? ¿Lo hizo? ¿Ahora sale bien? Estamos mirando a ver. Estamos Ya mirando. apagué y encendí de nuevo. ¿Ahora sale bien o no? Pues déjeme ver, porque estamos escuchando aquí a ver. ¿Usted me oye bien a mí, doctora? Ok. ¿Me oye bien, doctora? No sé. ¿Usted me oye bien? Yo le escucho bien, mi Santo Padre. Ah, bueno, Sí, lo escuchamos perfectamente. ajá. Déjeme ver, entonces, porque estamos teniendo problemas con el sonido suyo. Que se oye mucho eco, no sé por qué se oye tanto eco. Usted, ¿por qué se oye tanto eco? Casi no se oye perfecto. A ver, que estamos teniendo problemas un poquito. Si ponemos el auricular, ¿vamos a ser mejor, Santo Padre? A ver, vamos a ¿Ese de aquí? ¿Puede ser? A ver. Espera un momentico, a ver. Estamos mirando a ver el sonido. Pido disculpas pues a la gente que nos sigue. Estamos viendo el sonido de la doctora que está un poquito malo, pero ya estamos mirando a ver. Sí, dime. Amén. Sí, ya me escucha. Sí, ya me está escuchando. ¿Me está escuchando, no, doctora? Doctora, ¿me está escuchando, Sí, le verdad? escuchamos perfectamente. Sí, me está escuchando, sí, me está escuchando. Ajá. Sí, perfectamente. Sí. Es que estoy... no apagó cuál teléfono, el otro. ¿Cuál otro? Ajá. Doctora, el que usted tiene un eco, se oye un eco en lo suyo, un eco muy grande. Entonces no sé qué será el eco que usted tiene ahí. ¿Será que Ahí puede ser, ahora. Si ponemos el auricular. Ella dice que se pone el auricular, que si habla por el auricular. Sí, que ponga el auricular, a ver, y habla por el auricular, a ver cómo se oye. Hola, ahora pusimos auricular. Ajá. Ahí pusimos auricular, ¿no se escucha mejor ahí? Bueno, entonces sigue hablando para ver si yo logro escuchar. Voy a ver si la escucho bien. Ella después de auricular. Hable por ahí, a ver, doctora. Doctora, hable por ahí. Ahora puso... A ver si yo Hola, ahora puse el auricular. Hola. Ajá, siga. Hola, buenas noches. Hola. Doctora, sigue hablando un poquito. ¿Usted lo está escuchando de ella? No me escucho. ¿Está escuchando de ella? Vean. Sí, hola, buenas noches. Hola, Deuteronomio. Sí, se escucha bien. Doctora, sí se escucha bien. Así es. Eclesiastes. Doctora, sí se oye bien. Sabiduría, Eclesiastes. Siga con eso, Sí. doctora, así como está, así mejor. Ahora sí se oye Perfecto. mejor. Ajá. Dale. Bien. Siga, doctora, disculpe que la interrumpí. Bueno, ¿desde qué parte arrancamos de nuevo? Donde usted diga. Sí. Bueno, ok. Estaba comentando que cuando nosotros desde niños o en la infancia no estamos cimentados en el conocimiento de la palabra, cualquier doctrina diabólica que se está implantando en el mundo, de hecho existió desde siempre, por eso lo dicen las escrituras, doctrinas diabólicas, ya lo hablaba Pablo. Esas doctrinas diabólicas siguen existiendo y mientras los niños no estén cimentados en la palabra del Señor, en lo que Jesús nos enseñó en las Sagradas Escrituras, todos esos niños en su vida adulta, en su adolescencia, de hecho ya en la adolescencia, nosotros vemos cómo esas doctrinas diabólicas, como dice el capítulo, el versículo número 1 de Proverbios, ¿verdad? Los hombres y los niños son llevados como pajas por el viento, las diferentes doctrinas diabólicas, esas personas que se encargan de llevar esas doctrinas que no son la doctrina sana, que no tienen nada que ver con la palabra que Jesús nos enseñó, son llevados
llevados hacia, por ejemplo, las drogas, llevados hacia la prostitución, llevados hacia la homosexualidad, viviendo como algo normal la fornicación, viviendo como algo normal vivir en adulterio. O sea, cuando nosotros no tenemos una formación que pudo haber tenido una fuerte raíz en el catecismo, en la familia, en la escuela, porque se arrancó también de las escuelas la enseñanza de la Biblia, se arrancó de las universidades también. Yo enseñaba enseñé en varias universidades, enseñé aproximadamente en 15 universidades durante 20 años de mi vida, varias materias, pediatría, fisiología, biofísica, farmacología, etcétera. Y en los lugares donde iba, lo poco o nada que podía contribuía a lo que tenía de conocimiento en cuanto a lo que Dios hizo en nuestra vida y que tenemos que encomendarnos y poner todo en su nombre. En las iglesias, en la Universidad Católica, que hay una universidad católica donde enseñaba también, pedía a los alumnos que recemos el Padre Nuestro y que nos encomendemos al Espíritu Santo para los exámenes. Pero ahí me venía seguramente el espíritu de Pablo y al que tenía la menor intento de copiar le arrancaba y le ponía aplazado. Probablemente fui la instructora y profesora que más alumnos en la historia de Paraguay habría aplazado porque hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Uno a veces actúa y no sabe ni por qué. Pero a lo que voy es que cuando la familia no está cimentada en la palabra, cuando nuestros catequistas no tienen formación en la palabra, cuando nuestros padres no tienen conocimiento de la verdad, cuando nuestros familiares tampoco hacen nada, cuando nos ven que estamos en oscuridad, cuando la sociedad es indiferente a la cultura de la muerte, es porque la semilla no fue bien esparcida, porque la semilla no fue repartida, porque quienes tuvieron la oportunidad de enseñar la buena palabra no se preocuparon en conocerla. Entonces, desde varios ángulos, desde varias aristas y desde varias caras, se puede acompañar la palabra siempre y cuando se haga notar que fue arrancado de la familia, que fue arrancado de las escuelas, que fue inclusive en las iglesias, ¿verdad? Se habla, como dice la compañera, de cosas que de repente no nos encaminan. Hablan suavemente algunos sacerdotes como teniendo miedo de perder sus feligreses. Yo he comentado con usted que algunos sacerdotes, cuando entraba a confesar ciertas cosas, los sacerdotes decían, pero está bien, si eso es amor, está bien, que Dios te envíe una persona que te acompañe en ese sentimiento y que te corresponda en ese sentimiento. A veces tenemos mala orientación espiritual también, pero cuando nuestros sacerdotes tienen conocimiento de la apologética y cómo la apostasía está instaurada desde adentro de la iglesia también, desde adentro de los compañeros en los diferentes apostolados, puedo decir eso con propiedad porque formo parte de varios grupos y en los grupos me sale un pedacito de las enseñanzas del padre Luis Toro y ya se guarda un silencio absoluto y empezamos a aprender y a escuchar y empiezo a preguntar, como usted lo hace, a ver quién hermano puede colaborar con una cita. Vemos que los grupos de apostolados estamos para hacer movimiento en la sociedad. Y está bien, las obras de caridad, perfecto, porque seremos evaluados al fin, en el juicio final, por los versículos de tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, pero en el conocimiento de la palabra en sí, cuando teníamos la oportunidad de utilizar la escritura para lo que ha venido, que es traer la paz que Jesús nos trae. ¿Qué paz? La de enseñar al que no sabe, la de corregir, exhortar, discutir con la palabra. Mientras eso no se tenga entendido que eso es lo que se tiene que fortalecer, la Iglesia Católica va a seguir perdiendo feligreses. La Iglesia Católica pierde, ¿por qué? Porque se tiene que defender la enseñanza así como dice la palabra, le gusta a quien no le guste. Exhortar en amor, perfecto. Hablar con amor, perfecto. Hablar con caridad, perfecto. Pero escuchemos cómo hablaba Jesús, con autoridad, no con hipocresía, porque a veces adular a las personas, adular a las personas no es el camino de que Jesús nos enseña, no es el camino que Pablo instauró. Pablo discutía a capa, escudo y espada, que es la fe, el escudo de la salvación, ¿verdad? El casco de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra.
mientras nosotros no fomentemos desde los que nos hemos, digamos, convertido a Jesús, los que buscamos a Jesús porque estamos en un proceso de reparación. Personalmente puedo decir que me cuesta mucho permanecer en el camino estrecho. Caigo y mil veces y Jesús me levanta otra vez y busco la confesión. El día que me confieso es probable que vuelva a caer otra vez y tengo que no comulgar, ir a las clases y aprender otra vez. Ahora me va tallando, me talla a golpes, a golpes, a golpes, porque mientras nosotros no entendamos que tenemos que cumplir lo que está en sus mandamientos, nosotros vamos a ser, digamos, corregidos en amor con Dios, pero mientras Él nos dice, vamos, levántate, nos va corrigiendo también. Entonces allí me gustaría, Santo Padre, que usted nos pueda enseñar cómo fomentar desde la familia, con cuáles versículos, la bendición y la maldición, porque Deuteronomio y Levítico es claro. Si usted, papá y mamá, si usted, persona que está leyendo esta Biblia, no cumple los mandamientos que yo te doy, primero habla de las bendiciones. Dios también maldice, pues bien, ahí está escrito las maldiciones que Dios nos da. Si nosotros cumplimos sus mandamientos, Dios rogará, Dios mismo pedirá la bendición que nos acompañe. Seremos benditos en la ciudad, benditos en el campo, benditos cuando salimos, benditos cuando volvemos. Entonces, si acerca de eso nos puede hablar un poco, Padre, y enseñarnos desde las Escrituras, que está claro, Dios es claro y nos pone las fichas de ajedrez allí. Las otras fichas pueden mover Satanás, pero así como Dios dice, yo tengo una sabiduría multiforme, su sabiduría es infinita. Viene el diablo y quiere intentar jugar ajedrez con nosotros. Busca desde todos los puntos entrar en nuestra vida, entrar a manipularnos, entrar con la tentación, entrar con el pecado. Al santo cura de Ars le aparecía el diablo y le decía, a todos los hombres le voy a hacer caer a través de la fornicación. Entonces, si los padres supieran, los padres de familia, que el diablo, Asmodeo, entra en la familia, que la fornicación es el aguijón de la muerte para que se destruya esa familia, que el diablo busca destruir la vida desde todos lados, desde la familia, desde la iglesia, desde los médicos que son así como, digamos, manipulados en cuanto a la soberbia, a la vanidad y el orgullo, diciendo nosotros somos médicos y sabemos y sabemos y sabemos y hacemos congresos y congresos y congresos y nos gastamos la vida en libros, pero no en el conocimiento de la verdad. Y le doy pie, Padre, para que nos pueda hablar sobre esos versículos, por favor. Sí, la palabra del Señor es muy clara. El Señor promete que cuando uno cumple la palabra del Señor recibirá todas las bendiciones de Dios. Mientras que cuando uno no es capaz de cumplirla, pues entonces se pierde esas bendiciones de Dios y por tanto al perderse las bendiciones de Dios no le viene nada bueno. Pero solamente que el ser humano como que no se dispone a dejar que las bendiciones de Dios actúen porque hace falta fe, ciertamente. Hace falta la fe para creer en la palabra de Dios, para creerle. Porque hoy día le creemos a otras personas y como usted bien decía, le creemos a lo que la gente ha escrito, leemos muchos libros y le creemos a todo lo que está ahí escrito, pero el único libro que no le creemos y que no leemos es la palabra del Señor y si la leemos no le creemos y por eso nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios y por eso la familia están fracasando. Incluso dentro de la iglesia, cuando el sacerdote no le cree a la palabra del Señor, como usted bien daba testimonio, puede llevar a la gente por malos caminos. Cualquier persona que no tenga la experiencia de la palabra de Dios no puede guiar a otras personas. Y eso es un gran problema. No sé si me está escuchando bien ahí, doctora. ¿Me escucha bien? Es que parece que se fue. Le escuchamos bien, Santo Padre. Le escuchamos bien. Cuando usted hable, no se acerque tanto al micrófono porque el eco suyo todavía sigue. Ok, sigue ahí está. Entonces, pues me Así parece está mejor. sí. Ahí vamos viendo, porque es que tenemos dificultad. Hay un eco ahí suyo todavía no se quita, pero bueno, si usted mira a ver cuál es el problema del eco, pues nos dice, si no, pues, o usted tiene el otro teléfono prendido ahí que le haga eco o no. ¿Le está haciendo eco otro teléfono? No, están todos apagados. Okay. No, los otros están todos apagados. Bueno, mire, doctora, yo
debo aprovechar esta oportunidad para decirle que el trabajo que usted está haciendo yo lo admiro mucho. No quiero dejar perder esta oportunidad para decirle, porque en varias ocasiones me he dado cuenta que está ahí en el hospital trabajando con los niños, pero está con la Biblia al lado y está haciendo resúmenes, está escribiendo, está compartiendo, mandando mensajes. Eso me parece muy bien, incluso los mensajes que manda, pues en muchas ocasiones los he leído y son importantes, son muy interesantes, porque Dios le ha dado la capacidad de decir con pocas palabras lo que yo tengo que hablar 3 horas, usted lo dice en un segundo, ¿no? Y eso pues me alegra mucho de que usted lo sepa resumir y lo sepa enviar a otras personas para que también puedan disfrutar de las cosas espirituales que Dios nos regala. Y hoy día más, sabiendo que hay otra doctora que se integra a ese trabajo y que a lo mejor le apoya a usted en esa obra y le entusiasme y entre las dos, o incluso 3, 4, 5, los que se vayan agregando, pues vayan siguiendo, llevando la palabra de Dios ahí en el hospital y compartiéndolo no solamente con los compañeros, sino también con los pacientes o con las madres de los pacientes, porque como trabajan con un niño, pues ahí van muchas madres, muchos padres de familia y puede ser también un instrumento de salvación cada uno de ustedes allí en el trabajo que Dios les ha encomendado. Pues me alegra mucho este compartir con ustedes y bueno, vamos a ver si vamos terminando porque el audio nos tiene un poquito mal, el audio suyo casi no se escucha bien, Sí. entonces no podemos, no sé qué pasa, pero no se ha podido arreglar el audio suyo y entonces se oye distorsionado, pero sí se oye algo. Y entonces, pues, doctora, pues si quiere vaya dándonos un mensajito ya de despedida la una y después la otra, Sí. con algunos consejitos allí para la gente que nos sigue y sobre todo ustedes que son profesionales de la medicina, me gustaría también que un mensaje más a los que son colegas de ustedes allí y por qué Santo no. Padre, ¿Ah? ¿se escucha bien ahora? ¿Se Sí. escucha bien ahora? No sé, yo no sé porque yo no le puedo seguir por internet. Ya. Yo le escucho bien aquí, pero no sé por internet cómo será. Entonces, también me gustaría no perder el tiempo que tengo dos doctoras Claro. ahí al frente, que me Sí. dijeran una palabrita a los colegas de ustedes que hoy día están apoyando lo que es el aborto y que es Sí. y que- El mensaje es claro. El mensaje no es solamente para nuestros colegas, los compañeros que Dios mediante muchos de los colegas que son ateos van a poder compartir esto porque la palabra dice claramente, hablen de Dios las 24 horas. Si nosotros nos remitimos a Mateo, a Mateo 16, creo que es, ¿verdad? La parábola del sembrador, todos somos llamados a la viña del Señor, todos a diferentes horas del día y eso también va extrapolado a las diferentes edades, a los niños, adolescentes y desde todos los frentes de batalla que tenga el Señor, a los médicos, a los padres de familia. Y como doctores hacemos un llamado a nuestros colegas a conocer la verdad, porque nosotros no podemos explicar como médicos, como profesora de fisiología, cómo empieza a latir el corazón. Tratamos de explicar por un potencial al sodio, hay un cambio de membrana y hay una despolarización espontánea. Chino básico para el mundo que no conoce la medicina, explicar cuándo comienza a latir un corazón. Y entonces allí entran las revelaciones que Dios nos da a través de Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, la locura de la cruz, esto que nosotros estamos llevando, el Evangelio, hace quedar la sabiduría del mundo como una locura. Donde no hay explicación científica, ahí está obrando el Espíritu Santo. Entonces, nuestro llamado, nuestra enseñanza es para todos, no solamente para los colegas. Específicamente nosotros como defensores de la vida, entre comillas, porque hay médicos que se dedican a la cultura de la muerte, a fomentar el aborto, y hay muchos que ni siquiera son conscientes que fomentando lo que se llama la planificación familiar a través de la anticoncepción, a través de la utilización de las ligaduras que se hacen, a través de los inyectables, métodos inyectables, a través de la utilización de los preservativos que está bien demostrado que no previenen ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual, siguen siendo
en ignorancia agentes de Satanás. La cultura de la muerte está intentando por todos lados fomentar el matrimonio gay. Hay países en el mundo donde personas se han casado con un árbol, otros se han casado inclusive con animales. La cultura de la muerte es, digamos, la astucia en su máxima expresión. Y como pediatras, lo que nosotros hacemos es enseñar desde lo básico, que es el bautismo de los niños, haciéndoles entender que así como Juan quiso frustrar el plan de Dios para Jesús, para nosotros, para la humanidad, Jesús puso bien en claro, aunque bautizar para recibir el Espíritu Santo, y mientras no recibamos el Espíritu Santo, no vamos a ser hijos adoptivos de Dios, no vamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Mientras no nos bauticemos, no vamos a ser cristianos, aunque nos hagamos llamar cristianos, protestantes, evangélicos, testigos de Jehová. Mientras no acepten el sacramento del bautismo, no van a formar parte de la iglesia verdadera, la original, la de los apóstoles, la de su origen, la que Jesús fundó. Y mientras no acepten la sabiduría que Dios pone en nosotros y no nos abramos a su palabra, y creamos en Él, y confesemos con nuestra boca que sí, Jesús es el Señor, pero no creamos en su palabra, estamos muy distantes a ser realmente miembros del cuerpo de Cristo, porque Él nos quiere así, nos quiere o fríos o calientes, no nos quiere tibios. Bueno, yo voy a irme a tal iglesia porque allí no necesito exponer mis pecados a nadie, o por vergüenza o por orgullo, me voy a la otra iglesia porque ahí se visten mejor, porque ahí son más alegres. Nosotros sí en la otra iglesia respetamos a la Virgen María, nosotros respetamos a ella como mujer, pero cuando empiezan a exponer la doctrina, porque en la doctrina se reconoce al apóstata, empezamos a ver que ellos no creen en el sacramento de la confesión, que no creen en los sacerdotes, no creen que María es virgen antes y después del parto. Entonces, como médicos, implantar la semilla en cada niño, en cada familia que se acerca, así como lo hago también en el consultorio privado, donde tengo más libertad porque tuve bastantes persecuciones y bueno, le pido al Espíritu Santo y a la Virgen María que pase enfrente de mí, que su grandeza se manifieste a través de mí y a través de los colegas que llevamos la palabra, para que el Espíritu Santo rompa en nosotros toda duda y todo miedo y que lleve la palabra, porque Él quiere que se salve, pero necesita nuestras bocas. Salmo 51, Señor, abre mis labios y mi boca cantará tu alabanza, para que nosotros enseñemos que mientras no aceptemos desde el comienzo el bautismo, arrancamos con el bautismo nosotros como pediatras, va a ser muy difícil agregar nuevas personas a la Iglesia Católica, recuperar a los que se han ido, porque quieren llevar una vida light y porque no quieren aceptar lo que Dios nos dice. Mientras no aceptemos la palabra así como está, así como debe ser, nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. La cultura de la muerte hace, digamos, varias maneras, varias aristas para atacar a la palabra del Señor en la vida de cada uno. Pero tenemos que recordar que Dios no conoce la derrota. Él es el principio, Él es el fin. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Desde el momento que somos bautizados, estamos obligados a predicar, ir por todo el mundo y llevar la palabra, el evangelio a toda criatura. Y en ninguna parte, como dicen las escrituras, dice que no hay que bautizar a los niños, pero si nosotros enseñamos el fundamento del bautismo, se abre puertas para muchas familias. El entender que la Biblia tiene la palabra que es viva y que su palabra no pasará, pasará al cielo, mar y tierra, pero su palabra no. Comprender por qué se mueren los niños, los menores de 2 años, por qué en el mundo la tasa de mortalidad de los niños menores de 2 años sigue siendo tan alta, porque en la Biblia está escrita: Herodes envió matar a todos los niños menores de 2 años. En Apocalipsis dice: el demonio se puso a los pies de la mujer para arrebatarle a su niño. Mientras nosotros no aceptemos que por eso la tasa de mortalidad de madres es altísima, y por qué la tasa más alta de mortalidad en el grupo etario de la infancia de los niños son los recién nacidos, hasta que no aceptemos la palabra como verdad, va a ser muy difícil recuperar gente y traer gente. Ayer me preguntaba a un colega que es protestante, creo que es testigo de Jehová, que es jefe de guardia, y me dijo: Nora, tiraste ya tu agua bendita y te voy a exorcizar en la sala, pero no en forma de burla, sino queriendo conocer y escuchar más.
pues en cada parto nosotros le enseñamos a bendecir a sus bebés, a las madres, haciéndole entender por qué es importante la bendición y que la bendición viene junto, que viene con un combo completo, que con la bendición viene la salud, que la salud no tenemos nosotros los médicos, que la salud no está en los medicamentos, la salud no está en los hospitales. Nosotros estamos allí, como dice Siracias 38, estamos para curar, pero es Dios el Altísimo el que trae la sanación. Y mientras nosotros no reconozcamos que es Jesús el que obra en nuestras vidas, va a ser difícil volver al camino de la verdad. Es más fácil la vida, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero confesarme. La bendición trae la salud. Acompañado de la salud vienen las riquezas, acompañado del combo de la bendición que Dios nos da, la salud, larga vida, numerosa descendencia y las riquezas. Nosotros decimos, no, yo no quiero tener hijos, yo me abstengo de tener hijos, yo no quiero traer hijos para sufrir. Nosotros estamos automáticamente negándonos las otras bendiciones también y de esa manera nosotros estamos frustrando el plan de Dios que tiene en nuestra vida. Si bien a algunos Dios no nos da hijos, bueno, sabemos que algo tenemos que sanar y eso está escrito en la Biblia también, ¿verdad? Entonces el llamado es para todos, es para los maestros, porque yo pasé por manos de maestros que me enseñaron a leer la metafísica, no la Biblia. Profesores de la secundaria que me ayudaron a leer la metafísica, no la Biblia. Entonces el llamado es para los médicos. El llamado es para los que se dicen ateos, que no pueden explicar con la ciencia dónde nace la vida, cuándo empieza a latir un corazón. Se pueden escribir libros y libros y libros de medicina, pero mientras no se acepte que es Dios el creador de todo, creador de todo, va a ser difícil recuperar. Por eso es importante la apologética, el estudio a profundidad de la Biblia, no desde la orilla del río, sino remar mar adentro y conocer que a medida que nos vamos sumergiendo en el fondo del mar y vamos encontrando que ahí hay más pececitos, hay especies que no conocíamos, la Biblia es así, tiene profundidad de conocimiento y profundidad de sabiduría para todas las especialidades del mundo, para los abogados. Los abogados tienen que conocer que mientras su cliente y él mismo no utilice las herramientas que Dios le dio, la sabiduría y la inteligencia para generar dinero o para torcer una sentencia, ¿verdad? Y no conozcan hacer las paces con tu enemigo mientras vas camino al pueblo, porque si no, no saldrás de ahí hasta pagar el último centavo. Y no quieren reconocer que sí existe el purgatorio y que sí existe el infierno. Entonces, por eso es importante instaurar la apologética adentro de la iglesia y volver a la cultura de la Biblia en las escuelas, así como lo ha hecho el presidente de los Estados Unidos, que permite que nuevamente vuelva la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Bueno, padre, yo voy a seguir hablando, si usted no me para, dígame, basta y paramos. Bueno, entonces déme la chance pues a la doctora también para que se vaya despidiendo, porque ya vamos a ir despidiéndonos y quisiéramos pues escuchar la última palabrita también de ella, saber que se va a despedir de todos los que nos están escuchando. Yo creo que ustedes dejaron la puerta cerrada y por el que dejen la puerta cerrada se escucha eco, o la dejaron abierta la puerta de donde están, o la dejaron cerrada o la dejaron abierta. Si la dejaron cerrada, ábrenle, si la dejaron abierta, cierra, para ver si es el eco. Bueno, doctora, usted despídese pues para ver si al final escuchamos. Sí, quisiera agradecerles por este espacio y por otro lado porque nos ha escuchado y me han escuchado a mí, seguramente aparte de ustedes muchísima gente, y espero que a todas esas personas les llegue mi testimonio como un piso más para poder ir escalando hasta llegar a Dios. Y le agradezco también a Dios porque me puso acá a Nora, me puso a usted también hoy día, y la verdad es que les admiro por el trabajo que están haciendo, porque no es fácil, para nada no es fácil, porque hay más incrédulos que creo, o sea, hay más gente que de repente que rechaza que los que están abiertos a recibir. Entonces es un trabajo muy difícil, pero no imposible. No imposible para Dios. Así es. Bueno, doctora, le agradezco mucho sus palabras, muy hermoso su testimonio. Muchas gracias. Y bueno, doctora Nora, ahora despídese usted, porque ya nos toca despedirnos y su última palabra que la queremos escuchar.
Bien, agradecer al sistema, a la gente que está detrás de YouTube. Dios mediante y la Virgen lo permite. Alguna vez los católicos vamos a tener nuestra propia red social, donde nadie nos diga que hay que pagar tanto o que a los tantos minutos vamos a bloquearle la imagen para que no se pueda transmitir. Vamos a tener nuestras propias redes sociales para que se pueda transmitir el Santo Rosario, pero sobre todo la palabra del Señor para convertir, porque lo que convierte, lo que arrastra más allá de un testimonio de vida es la palabra del Señor. Lo que está escrito en la Biblia no va a dejar de cumplirse nunca. Escucharon, 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 y cada día se agregaba a la iglesia más personas a través de la predicación, a través del escuchar, para fomentar la fe, para que crezca la fe en los hermanos, recuperar a los hermanos que se fueron, traer a los hermanos que aún no conocen nada de la Biblia, defender la familia, defender la vida y enseñar que los 10 mandamientos hay que cumplir, porque fuera de eso no hay nada. Si no estamos en pacto con el Señor, si no estamos cumpliendo los mandamientos que Él nos pide, cada uno de los pecados capitales, la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula y la avaricia, la palabra posible que utilizo como mnemoteña, y también los 10 mandamientos que nos dio, nosotros estamos directamente en pacto con el demonio. Y mientras las personas no comprendan eso, pues bien, seguirán en la oscuridad y seguirán siendo armas de Satanás, al servicio de Satanás también. En alguna otra oportunidad podremos hablar, Santo Padre, también de los países, sobre todo en Paraguay, donde existe la magia negra, la magia roja, la magia rosada, y hay testimonios de hermanas que ahora buscan el Santísimo, que se van al Santísimo, hermanas que por ahí todavía no aceptan la confesión y no se han confesado, pero sí vienen a realizar sus oraciones al Santísimo, hermanas, compañeras médicas que son protestantes de la iglesia protestante, ¿verdad?, de aquí de Paraguay, que ahora están pidiendo ya llegar al sacramento de la confesión. Los testimonios para el Señor son importantes, son válidos, y no dejará de cumplirse cada versículo que está en la Biblia en la vida de cada uno de nosotros. El fin del mundo es todos los días el fin del mundo en la vida de alguien, que es terminar con qué? Terminar con la grandeza del Señor manifestado en la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que el que está afuera no es más fuerte que el que está dentro, que es Jesús, y que Jesús, como Hijo de Dios, no conoce la derrota. Seguir sembrando la semilla, seguir enviando a todos los que nosotros tengamos como familia, contactos, amigos en las redes sociales, seguir enviando los padres los videos del padre Luis Toro, enviar los resúmenes, compartir lo que se publica en las redes sociales, no solamente del padre Luis Toro. Hay que agradecer al padre Nelson, hay que agradecer al padre Sam, hay que agradecer lo que nos dejó el padre Amor, hay que agradecer a la misión del Papa Francisco, hay que agradecer al padre Darío Betancourt, hay que agradecer al padre Jorge Lorín, hay que agradecer al padre Fabio Dimelo, hay que agradecer al padre Marcelo Rossi, hay que agradecer al padre Bernardo Moncada, pero sobre todo apoyar a aquellos sacerdotes que están llevando el peso de la palabra para la apologética en sí, y recordar que la apostasía se vive día a día. No solamente apóstata aquel que se sale de la Iglesia Católica, sino que aquel que, habiendo conocido, habiendo recibido la semilla, decide no entrar en el camino de la verdad. Y mientras no entren en el camino de la verdad, le espera el fuego eterno, donde hay rechinar de dientes, donde el gusano no se apaga y donde el llanto es para la eternidad. Bueno, eso quería dejar. Bueno, muchas gracias a las hermanas, a la doctora que nos han compartido. Espero que pronto traigan algún otro testimonio por ahí, que o sea, traigan a otras personas que vayan conquistando, y aquí estará a través de su canal transmitiendo los otros testimonios que Dios nos regale. Muchas gracias, doctora, Dios les pague. Vamos a leer algunos mensajitos de que nos han enviado aquí algunos hermanos. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Yo no sé si se escucha allí, pero a la distancia. En la familia muchos bloquean a los mensajes que uno le pudiera enviar, particularmente mi hermano que está en Francia me bloquea. Nosotros igual, seguir insistiendo y que nuestra vida sea testimonio, que nuestro cambio de vida sea también testimonio. Bueno, gracias, Dios le pague. Ahora vamos a leer algunos de los mensajes. Felicidades, doctora, un abrazo a la distancia.
Bueno, vamos a ver. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ver aquí, si alguien vive fuera de la iglesia, no es el número de los hijos. Y no queriendo tener a la iglesia por madre, no tendrá a Dios por padre. San Agustín. Gracias, Leti, Bien. por haber dicho Leti Pacas, Leti Pacas. por ese mensaje. Saludos a Leti Pacas. bueno. Bendiciones, hermana. Este, Lorena Ayala, viva tu iglesia, Señor, la uno, católica, verdadera, la genuina, católica, universal. Amén, amén. Vamos a ver por aquí otro mensaje. A ustedes, si encuentra alguno ahí, Rubén, no puede leerlo. Pilar de la Peña, para todos los que piensan que tienen la verdad, están conducidos por el espíritu del mal y se ven. Vamos a ver. David Muñoz, las muertes de niños son por culpa de la idolatría. Ay, qué pena. Bueno, está bien, está bien, está bien. Este hermanito se escucha cantar el gallo y no sabe de dónde. Pero bueno, se le respeta. Se le respeta y está psicoseado con la idolatría. Tiene que ser que le inyectaron eso hasta los tuétanos. Que no ve idolatría, sino en donde no hay. Donde hay, no la ve. Alicia Olmedo, grande Padre Luis y Benjamín, pero preocuparse por nosotros. Escuchemos bien. Gracias, gracias, hermana. Lorena Ayala García, viva nuestra iglesia, católica hermosa del Señor. Vamos a ver por aquí. Vivi Espinosa. La verdad no entendí nada del testimonio porque el audio tenía mucho eco. Bueno, pues vuelvo a escuchar y póngale más atención.